Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos mediodías. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo espacio de noticias donde les traemos toda la información del ámbito local, provincial, nacional e internacional. Muchísimas gracias a todos los que se comunican con nosotros al teléfono que aparece en pantalla 3755 65 18 22. Bueno, mucha información hoy, sin lugar a dudas, contentísimos con todos los mensajes que recibimos. Muchos los respondemos por privado. Y bueno, y si tienen algo para comentar, compartir con nosotros de su barrio, de su localidad, en donde nos estén viendo, principalmente si son de 2 de mayo, con gusto lo vamos a estar compartiendo, porque esa es la intención de nuestro programa. Bueno, pasó de todo. Mañana no hay sesión del Consejo Deliberante en 2 de mayo. Aparentemente no hay tema. A mi entender hay muchísimos temas a tratar en el Consejo Deliberante. El tema de la regulación, por ejemplo, de las comisiones barriales. Hay un montón de cosas para tratar, pero bueno, dicen que no hay tema y no hay sesión, qué sé yo. En fin. Así que no va a haber sesión del Consejo Deliberante, va a haber reunión de comisión de nuevo, así que nada, no habrá transmisión el día de mañana. Vamos a comenzar con las noticias aquí de nuestra localidad, porque anoche fueron asistidas 2 mujeres por un despiste, por suerte nada grave, en donde, bueno, lamentablemente un Ford Ka protagonizó un despiste el lunes, o sea, ayer a las 21:50 aproximadamente, minutos más, minutos menos, sobre la ruta provincial 11, entre 2 de mayo y, entre 2 de mayo y el Alcázar, a la altura del kilómetro 9 de la localidad de 2 de mayo. El vehículo era conducido por una mujer de 42 años que resultó ilesa. En tanto, sus acompañantes, una mujer de 65 y una niña de 11, fueron trasladadas para evaluación médica. Según el parte, la mujer de 65 sufrió escoraciones en el mentón, mientras que la menor se encontraba lúcida con lesiones muy menores, prácticamente nada. Ambas recibieron el alta médica tras ser examinadas. Una situación más de susto que de otra cosa, ¿sí? Es básicamente eso. Por suerte. Podría haber sido una tragedia, créanme, señoras y señores. Es gravísimo. Y después tengo otro hecho de un despiste que ocurrió ahora las últimas horas en el Soberbio, que es una cosa rarísima. Volcó su auto en un camino del Soberbio y salió con lesiones leves. Un hombre de 54 años, perdón que cierre esto, a ver, resultó con lesiones leves este martes por la mañana tras protagonizar un vuelco con su automóvil en el camino en Colonia Paraíso. Esto, como les digo, este es en el Soberbio. El siniestro ocurrió cerca de las 10:30. Todavía no se sabe muy bien cómo este Fiat Uno despistó. Hay que despistar un camino de tierra y quedar así en situación invertida. No es sencillo hacer eso en un auto, va, qué sé yo, creo yo. Al llegar, los policías constataron que el conductor, identificado como Dionel R., había salido por sus propios medios. Tras ser examinado, se confirmó que, bueno, que no presentaba lesiones de gravedad. La policía realizó las actuaciones correspondientes y se informó sobre el hecho. Ah, un susto, vos imagínate, chicos, ahí. Qué locura. Hay que dar vuelta a un Fiat Uno. Bueno, no es tan difícil, pero curioso, como mínimo. Curioso. ¿Qué otra cosita más tenía por acá? Déjenme verlo. Esta es la semana de la lactancia materna. Muy importante porque sé que hay muchas madres que no generan leche y existen compuestos que son muy caros para darle al niño. Recordemos que la lactancia es fundamental para el desarrollo de sus defensas, porque el bebé, mientras está en la panza, recibe las defensas de la madre y cuando nace sin defensa, necesita todavía continuar con la leche materna, no solo para crecer y desarrollarse, sino para ponerse fuerte ante cualquier tipo de situación de virus, bacterias, etcétera. Entonces, la lactancia es muy importante y esta semana mundial refuerza un poco lo que es la promoción y la alerta de la información que hay en las redes ¿No es sociales. A cierto? ver. Sino que también tiene que ver con todo lo que se llama vínculo, ese Mm. momento tan especial entre la madre y el niño, que hace que el niño adquiera, ¿no es cierto?, hacia la madre un vínculo de protección, ¿no? Se siente protegido, se siente que mamá está presente, que es muy importante, ¿no es cierto?, en todo ese periodo de niñez y que permanece después para siempre, ¿no es cierto? Doctora, ¿qué pasó que se dejó, digamos, de dar la leche materna? Digo, ¿fue una moda? ¿Fue una generación? ¿Qué pasó? Y se empezó hace muchísimos años con
la época de la industrialización y las guerras en la cual los hombres salieron, ¿no es cierto?, estaban en campos de batalla, entonces las mujeres fueron a las fábricas y bueno, y ahí empezó todo. Y después que la industria de la leche... Wow, no sé qué tendría que ver esto. A ver, el amamantar a un niño, claro, requiere de la presencia de la madre. Si van a trabajar a una fábrica no la puede amamantar, entonces se crearon suplementos para que los chicos se alimenten. Pero estamos hablando de una situación extrema, posguerra, post-segunda guerra mundial, y es muy específica, en lugares muy específicos, en momentos muy específicos. Lo que ocurre hoy, y lo que plantea el periodista, que no tiene nada que ver con la respuesta de la mujer, es una cosa increíble, ¿eh? Es una doctora, sí, Fanny Almeida, mira, una doctora. Lo que plantea el periodista acertadamente es que muchas mujeres, para no perder estructura de sus pezones, porque son modelos o porque quieren mantener la juventud, o qué sé yo, no dan el pecho, lo cual es mentira, pero bueno, alguien le hizo creer que se estira el pecho, decae, se deforma después que son madres, entonces no le dan el pecho para mantener la figura. Priorizan su imagen por sobre la salud de su hijo. Creo que eso es lo que apuntaba el periodista, pero le salió con una cuestión de la fábrica, a ver cómo sigue. ¿No es cierto?, de vaca, pone mucha plata. Y confundió a las mamás. Y también, como usted dice, por ahí fue una moda, ¿no es cierto?, que no le doy la mamadera más fácil, más práctico. Cuido mi cuerpo. Exacto. Digo, también hay que Sí, decirlo, sí, no, sí, totalmente. Porque pasaba muchas veces que las madres dicen, yo le doy la mamadera y duerme 4 horas seguidas, y la que le da la teta le da la teta cada hora y media. Claro. No es tan así. Claro, lo que pasa es que la leche procesada, no natural, es más pesada. Entonces el chico tarda más tiempo en digerirla. Pero no es así. No es tan así, ¿eh? Depende, cada ser humano es un mundo, pero bueno, ¿qué? No. Cuando recién nace hay que tener en cuenta que siempre decimos que el estómago es chiquitito, es como una cereza, entonces tiene que ser cada hora y media. Después va, a medida que va extendiéndose. La leche de vaca que la... Ahí coincido con la doctora, es cierto. O sea, hora y media. Si tu hijo después de tomar una leche procesada duerme 4 horas, estás con un problema grave. El chico tiene que alimentarse. Qué loco esto, ¿eh? Porque hay cosas que coincido, otras que no, pero está interesante, a ver. Nada más, o de fórmula que estaba un poco más potente, lo hacía dormir un poquito más. Sí. Y la comodidad, y a veces también que se le entregaba cosas, ¿no? O sea, bueno, vos te damos tal, te regalamos un paquete. Las mamás que trabajan, que también eso es otra cosa que, hablando también de la problemática esa, ¿no? Pero el trabajo, las madres tienen su horario para amamantar a su hijo. En todo lugar te dan el tiempo. Si no te dan, tenés que denunciarle, porque es así. O sea, si estás en lactancia, todo trabajo te da una hora para que vos puedas volver a tu casa, para que vos puedas... Claro, lo que pasa es que si vivís en 2 de mayo y trabajás, no sé, en Oberá, no vas a volver hasta 2 de mayo para amamantar a tu bebé, pero hay formas. Vos podés extraerte la leche, dejarla en la heladera para quien la cuide, calentar esa leche y darle la leche materna al bebé. O sea, no es una cuestión necesaria. La presencia de la madre es para el vínculo. Acá lo que se está hablando es también de darle los nutrientes que tiene la leche materna, que aunque no esté la madre, también generan un vínculo por ADN y demás. Pero bueno, ok, vamos a suponer. A ver. Que los gobiernos deberían pensar un poco y dar lo que nosotros decimos, que tiene que ser leche materna exclusiva hasta los 6 meses, o sea, una licencia por 6 meses a la mamá, que verdaderamente Pero si ya tienen esa licencia. ¿Y en cuánto está la licencia? Y hoy la licencia en 4 meses, pero son antes y después. Exacto. O sea, que en realidad no son 4 meses posteriores. No, pero eso se modificó en las leyes de ahora. Me agarra un ataque de caspa. Lo que la madre ahora elige en qué momento quiere sacar esa licencia. Si quiere más cerca del parto, antes del parto, pero bueno, si sacó antes, una vez que nació el bebé va a tener una licencia menor. Pero si quiere, porque está en condiciones físicas de seguir hasta casi la fecha del parto y posteriormente ocupar todo ese tiempo de la licencia para ocuparse de su bebé, lo puede hacer. Distinto es si tiene un embarazo de riesgo.
Ahí son otras licencias que se le aplican y posteriormente a la de maternidad puntualmente, ¿no? Son 2 licencias que se pueden extender un montón. Entonces, es relativo, o sea, o desconocen cómo se modificó las leyes actualmente o no sé, o hay una interpretación rara, a ver. La mayoría de las empresas privadas, por lo general, tratan de decirte que te tomes la licencia por lo menos 45 días antes, también para prevenir de cualquier inconveniente Claro, que puedan tener dentro claro, de la de empresa. que Es decisión se de la pueda, madre. ¿no? Y que se comience el parto, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, y bueno, y teniendo en cuenta también Y bueno, la importancia. pero señora, le están diciendo que lo que usted está diciendo no es. Antes era así, sí, antes era como ella dijo, pero actualmente en 2026 es así. Sacás 45 días antes de nacer el bebé. eh, y tenés también, en caso de ser de riesgo, antes del embarazo y posterior. Pero bueno, no sé, raro. Importancia en que tiene la leche materna en todo lo que es los anticuerpos que genera esa mamá, ¿no es cierto? Que es una protección para ese bebé que hace que ese bebé no se enferme primero o segundo año, o sea que la mamá va a concurrir a su trabajo Sí. sin necesidad de después pedir licencia por enfermedad del hijo. Es impresionante. Me consta lo que, a lo mí que- me lo consta que dice también. Fari, me consta. A mí me tocó una sí, uno no, y ahora el último sí, digamos, ¿no? Digo, el primero A full. con el pecho, la leche materna, el segundo no, digamos, y fue Sí, solo sí. leche de fórmula. Tuvo algunas cuestiones Sí, sí. estomacales, digamos. Y el tercero, bueno, full. Afuera, Ese ahora ese full. hay que sacarlo, ¿viste? Esa fue. Hay que sacarlo. Sí. Pero digo, después es cierto, digamos, vos te das cuenta en lo robusto de la salud, digamos, Sí, ¿no? sí, Porque, sí, totalmente. uno En más eso que propenso no que- se enferme. Perfecto lo que dicen los colegas, perfecto, y lo dice con conocimiento de causa, me parece fabuloso. Felicitaciones al colega por reforzar ese concepto, me parece que estuvo bastante bien. La leche materna no solamente tiene que ver con la parte de la nutrición, sino tiene que ver con lo que se llama el vínculo, ese momento especial entre la madre y el niño, el aroma de la madre, el sentir el aroma del niño, el famoso olor a bebé. Todo eso estimula al cerebro de la mujer, estimula la fisonomía de la mujer, lo que es la lactancia en sí. Todo ese proceso, todo ese proceso es fundamental para que el bebé nazca, para que el bebé se desarrolle de manera óptima. O sea, por eso es tan importante esta semana y de entender que negarle esto a los niños es casi condenarlo. Por eso, si vos tenés un impedimento físico porque hay una condición en tu pecho o porque tenés un problema, porque puede pasar, esto ha pasado a muchas mujeres, entonces, bueno, es entendible, pero aún así existen alternativas. Para eso se hizo también la leche de fórmula, como mencionaba el colega. Si se puede y está en sus posibilidades, háganlo. No por una cuestión estética. Es mentira que van a tener menos pecho, más pecho. Es bastante relativo. No. Aparte es la vida, es la vida, es la vida. Bueno, ¿qué más tenemos para compartir? Bueno, una noticia muy triste, algo que lamentablemente se veía venir. Eh, Durísimo, dicho sea de paso, también, porque encontraron el cuerpo de este joven que había desaparecido en el río Uruguay tras el vuelco de una embarcación. Fue hallado el lunes por la mañana el cuerpo sin vida de Nicolás Gustavo Joaquín Helsenman, de 27 años, que era bastante intensamente buscado el pasado 30 de julio, cuando desapareció en las aguas del río Uruguay, tras el vuelco de una embarcación en la cual pescaba con otro hombre. Era una embarcación era de metal, la embarcación, no me acuerdo cuál era el metal puntualmente. Pero bueno, la cuestión es que le encontraron entre ramas sobre la costa brasileña, en inmediaciones del lugar en donde había ocurrido el accidente. Se produjo cerca de las 14 en un sector del río Uruguay conocido como el Triguiño, es el hecho puntual cuando ocurrió, ¿no? La víctima de 44 años por causa que todavía se investigan. Acá está el bote de aluminio, perdió estabilidad, ambos ocupantes cayeron al agua y la embarcación terminó hundiéndose. Acá tenemos al hombre que, bueno, uno de ellos logró llegar hasta la costa a pedir auxilio, pero lamentablemente este hombre no logró sobrevivir. Un hombre muy querido, por lo que me comentaban, con una hermosa familia. Eh, Incluso policías y gente allegada a la zona decían que era un hombre honesto, trabajador, que simplemente estaba pescando.
y no sé qué pasó exactamente. No sé si vino un tronco, un palo, la corriente, no sé qué fue que pasó, que terminó volcando con la canoa de aluminio y lamentablemente falleció. Lamentablemente. Nuestro más sentido pésame a la familia en el Soberbio. ¿Qué tenemos más por acá? Bueno, amenazó de muerte a su madre y a su hermana, intentó escapar en moto y terminó detenido tras chocar a un patrullero. Una historia como para hacer una película. Un hombre de 26 años fue detenido el domingo en la noche en Villa Bonita, luego de amenazar de muerte a su madre de 57 años y a su hermana de 25, y cuando se intentó escapar, los patrulleros lo intentaron interceptar y lamentablemente terminó impactando en el patrullero. Pero bueno, por suerte fue detenido. Digo, lamentablemente, un patrullero que se rompe por una persona como esta. Fue a las 8:30 de la noche. Eduardo se encontraba en la vivienda familiar, amenazando con un arma blanca que después fue secuestrada en su posesión. Bueno, lógicamente tenía 0,52% de gramos de alcohol por litro de sangre. Y nada, está demorado. No sé si va a estar preso, pero va a estar un tiempo. Al menos allí. Un incendio destruyó una vivienda y 7 alquileres en Oberá. 8 familias están afectadas y sospechan que fue intencional. Un voraz incendio, esta foto es real. Un incendio voraz destruyó la vivienda y 7 departamentos de alquileres este lunes, cerca de las 6 de la mañana, en la calle Guayana y casi Tirica, en la ciudad de Oberá. A pesar de la magnitud del siniestro, por suerte y gracias a Dios, no hay personas lesionadas. Esto podría haber sido una tragedia, realmente. Tremendo todo lo que se refiere. En el lugar acudieron bomberos, policía de Misiones, personal de defensa civil de la municipalidad, trabajaron en conjunto y bueno, se está investigando. Hay sospechas ciertas, hay investigación, hay información, hay datos. Pero bueno, veremos. Cuando tengamos información la vamos a estar compartiendo. Me parece que van a haber detenidos. Si es que ya no los hay, tengo que revisar los informes policiales. Me parece que ya algo avanzaron. Algo avanzaron. Bien. 5 personas hospitalizadas tras un choque de motos que provocó la caída de Tacuara sobre la ruta de Alep. Bueno, si ustedes recordarán, el lunes amanecimos el domingo por la noche, puntualmente, con fuertes vientos. O sea, había muy fuertes vientos. Habían plantas de Tacuara al costado de la ruta que por los vientos terminaron cayendo sobre la cinta asfáltica. Claro, la gente al ver las ramas en la cinta asfáltica o las ven a último momento o creen que las pueden pasar por arriba. Y cuando hay 2 o 3 tacuaras, las ruedas de una moto puntualmente que no pueden pasarlas, pierden equilibrio y caen. Y justo se cruzaban las motos, ¿no? Bueno, 5 personas, entre ellas 3 menores de edad, resultaron hospitalizadas. Ocurrió a las 23:30 sobre la ruta provincial 225 en la zona de Caayarí, en Alem. Una motocicleta Motomel S2 150, conducido por una mujer, quien viajaba con su hija de 2 años, impactó una tacuara que se encontraba atravesada en la calzada. A raíz del choque, la conductora perdió el control. Instante después, otra motocicleta, una Zanela SB 110, guiada por un joven de 23 años también, con un adolescente de 14 años y otro menor de 12, colisionaron con la primer moto que había quedado sobre la cinta asfáltica. Y bueno, los ocupantes fueron todos atendidos. Claro, si vos estás tirado en el piso herido, no te vas a levantar a sacar la moto de la calle. Caíste y estás herido, priorizá tu salud, vos no podés levantarte. Y vino otra moto, impactó la moto, todo junto, una cosa increíble. Cuestión de minutos nomás. Por lo que tengo entendido, están medianamente bien todos. No hubo nada de gravedad, pero cantidad de tragedia. Impresionante. Motociclista de 25 años resultó herido tras chocar un remis en Oberá. Sufrió lesiones y debió ser hospitalizado el lunes en la mañana. Luego de protagonizar este siniestro vial sobre la avenida Sarmiento. Fue cerca de las 10 de la mañana. Una Motomel de 110 chocó contra un Ford Ka que estaba al servicio como remis, digamos, y bueno, el hombre tuvo lesiones en sus piernas. Es impresionante. Miren, publico apenas algunos de todos los hechos policiales que hay en las últimas horas. Es impresionante la cantidad de siniestros, accidentes. Los que son más o menos espectaculares como este los comparto, pero créanme que son decenas y decenas y decenas de accidentes. Yo comparto si son muy espectaculares, así como este, o si tienen heridos. Porque en este caso, puntualmente, o como el vuelco este que vimos ahí en el Soberbio, con lesiones menores, pero es un vehículo que quedó pata para arriba, ¿no? O sea, evidentemente es importante mostrarlo porque es espectacular. Pero la cantidad de siniestros que hay es una locura. Yo no sé por qué la gente maneja tan mal. La gente maneja muy... No sé cómo obtienen carné de conducir también.
A ver, me puede pasar a mí, te puede pasar a vos, nos puede pasar a cualquiera un siniestro vial. Esto es inevitable. Te distraíste, hubo una distracción, no sé, algo que lamentablemente se considere error humano, porque la mayoría, el 90% son errores humanos, pero ya esto supera muchísimo lo normal. No es solamente de ahora, son los últimos 10 años. Bueno, un joven de 23 años fue detenido detenido el domingo en Apóstoles por protagonizar un despiste y dar positivo en alcoholemia. Fíjense lo que es. El vuelco de este vehículo es impresionante. No, es una locura. Fue 7:40 de la mañana sobre Avenida San Martín, frente a la Plaza EMSA, donde un Volkswagen Vento circulaba en sentido Apóstoles, Colonia Liebing, e impactó un alambrado. Porque sí, habían 3 personas que viajaban, las cuales fueron asistidas. Y bueno, y el test de alcoholemia le dio 1,867. Mira, es más preciso imposible. 1,867 gramos de alcohol en sangre. O sea, 1,87 sería. Y el automovilista quedó detenido mientras que sus acompañantes fueron notificados de una causa contravencional. Pero es un golpazo. Esto no venían a 80, ya te digo yo. Mujer de 69 años lamentablemente fallece tras ser atropellada por un automóvil en Gobernador López. Identificada como Rosalía Jiménez. Falleció el domingo por la mañana al ser atropellada cuando cruzaba por la calle Zacarías Franco en la intersección de la calle Ucrania de la localidad de Gobernador López. Mucha niebla también, un horario raro, 6:50 de la mañana, un conductor, un Renault 19, conducido por un hombre de 39 años, impactó contra la peatona por causas que aún son de materia de investigación. Tras el hecho, efectivo de la Policía de Misiones y personal de la Policía Científica realizaron las tareas en el lugar. Yo supongo, por el lugar en donde ella está y por no ver el vehículo, que venía de arriba hacia abajo a rápida velocidad, la mujer justo cruzaba y la impactó. No la llegó a ver del tope de ahí arriba, de donde se encuentra, un poco más arriba del cono, donde se encuentra la camioneta, hasta el punto del impacto, que habrá sido justo en la esquina. No le dio tiempo a maniobrar, ¿no? Porque si ustedes observan, si venía el vehículo, este Renault 19, de allá hacia acá, llegás al tope y yendo a gran velocidad, de golpe te encontrás con la persona que está cruzando la calle y cuando querés clavar los frenos ya. No debería ir tan rápido, ¿no? Se ve que es una zona peligrosa porque evidentemente por la subida está en doble raya, así que evidentemente no es una zona muy tranquila, al contrario, bastante peligrosa. No hay senda peatonal, eso es un dato también, pero más allá de que no haya senda peatonal, cuando un peatón cruza por una esquina, claro, no tenés mucho margen de maniobra. Supongo yo, porque tampoco está en el informe. Pues si no, el vehículo estaría estacionado de arriba y no lo está. Así que supongo que habrá sido de arriba hacia abajo. Una mujer murió al incendiarse su vivienda en una comunidad guaraní en Biá. Esto fue en Puerto Leoni. Antolina Paredes falleció en la madrugada del domingo después que se destruyera su vivienda por completo. Esto es en la comunidad guaraní Tecoa Guaraní, ubicada en la ruta provincial 7 en Puerto Leoni. Obviamente bloqueamos o difuminamos el cuerpo porque no es algo agradable de mostrar. Fue cerca de las 4 de la mañana cuando la comisaría local llegó y constató que las llamas habían consumido ya prácticamente toda la vivienda y en el interior encontraron a la mujer quien vivía sola. Los investigadores creen que el incendio se debía a un fogón que ella tenía dentro de su vivienda. Esa es la información que se maneja. Tremendo. Política, señoras y señores, tras la desafiliación del gobernador Hugo Pasalacqua a Encuentro Misionero, el ex gobernador Maurice Clos también se alejó del partido de Carlos Rovira. ¿Qué está pasando? Yo por lo general no le doy mucha importancia a la cuestión política porque son cosas que pasan en los partidos políticos, pero como son el oficialismo y también como trae tanto ruido, bueno, dije, al menos lo voy a leer porque es raro todo lo que está pasando. El exmandatario provincial formalizó la renuncia de la afiliación de Encuentro Misionero, en cuyo nombre le dio Carlos Rovira al viejo Partido de la Concordia. Recordemos que el Frente Renovador, como dice la palabra, era un frente compuesto por un montón de partidos políticos. No era un partido político al uso, era un frente. El Partido de la Concordia era el partido político en donde todos ellos estaban afiliados.
Lo que hizo el ingeniero Rovira, por lo que dicen, es cambiarle simplemente el nombre, darle una nueva identidad, llamarle Encuentro Misionero. Había algunas polémicas por la palabra misionero porque legalmente no podía utilizar Misiones o cualquier derivado de la palabra de Misiones como provincia a ningún partido político. Pero bueno, Misionero se los aprobó, no sé, fue rápido, dicen que no era ilegal. Bueno, Encuentro Misionero se aprobó. ¿Qué pasó después? Bueno, empezaron idas y vueltas y Hugo Pasalacqua, el actual gobernador, creó Encuentro por lo que viene o algo así. No, Encuentro no, era Movimiento por lo que viene. Un movimiento. No sé si es un partido político, se llama así o está en vías de legalizarse, porque no es fácil legalizar un partido político de la nada. Lleva su tiempo. Afiliaciones, primero adhesiones, afiliaciones, procesos. Es un proceso legal complejo que lleva meses. Pero al margen de eso, como simplemente le habían cambiado el nombre al Partido de la Concordia, todos los afiliados seguían afiliados, porque solamente se hizo el cambio del nombre del partido político, de Concordia a Encuentro Misionero, para que se entienda rápidamente. Se ve que es algo que no les gustó, hay denuncia de gente que se encontraba afiliada al partido sin saberlo, y Maurice Clos presentó acá, a ver si lo podemos ver en grande, porque esto está publicado en Twitter. No quiero iniciar sesión en Twitter ahora, pero bueno, acá se puede ver la renuncia a la afiliación política. Pero ¿cómo la renuncia, che? En los términos del artículo 25 Carter, ¿qué es eso? Renuncio a cualquier afiliación política que registre a la fecha, en particular al Partido Encuentro Misionero, ex Concordia Social. Claro, él por las dudas renuncia a cualquier partido político, con lo cual podés hacerlo. Se verifica por tu DNI, lo que sea, y saber en qué partido. Tendría que estar afiliado solo a uno, no puede estar afiliado a dos. Pero dije, por las dudas cualquiera, principalmente Encuentro Misionero, antes llamado Concordia, Concordia Social, y con fecha del 4 del 8 del 2026, es decir, fecha de hoy. Ahí está el DNI, domicilio en San Martín, número tanto. Él lo presentó en su propia red social y dice: espero que esta renuncia sirva para poner evidencia la falta de consideración para los miles y miles de que siguen siendo afiliados sin consulta alguna. O sea, yo creo que él sabía que estaba afiliado, ¿no? No sé. A un partido que no se sumaron jamás y del cual no saben siquiera su rumbo e ideales. Es bueno saber lo que se viene. Ok. Yo no trato de entenderlo, simplemente lo comparto para que ustedes lo lean. Bien. Preocupación en Paraguay tras las subas de combustible. Anticiparon un impacto en los precios de alimentos y de logística. Entendamos que los aumentos de combustible se dan por los impuestos que se intentaron sacar desde el gobierno nacional y hubo una resistencia por parte de los gobernadores que decían no, porque los impuestos, lo que era antes el ITC, que después se dividió en el impuesto de combustibles líquidos y de carbono, el de carbono lo impuso Macri del 1,7%, si no me equivoco, por contaminación, pero esto va exponencialmente según la cantidad de venta. Entre más combustible se vende, más te cobran el impuesto porque supuestamente estás contaminando. Entonces el ITC se dividió en dos partes en ese momento. Igual el impuesto a los combustibles líquidos creo que es del 17%, pero termina siendo más que del 21% del IVA, porque el impuesto a los combustibles líquidos se acciona una vez que el combustible vale, ponele 84 centavos de dólar o 90 centavos de dólar. A eso se le aplica el 21% del IVA, del impuesto al valor agregado que nosotros tenemos, que es del 21%. Me parece una locura que en Argentina sigamos teniendo un impuesto tan alto. En Paraguay del 10%. Por eso muchos legisladores están peleando para que el IVA en Misiones sea del 10,5% como mínimo. Lo cual coincido, para que tengamos toda la provincia de Misiones exenta, no solamente algunas regiones con los duty free y demás. Pero bueno, en definitiva, el 21% se le aplica al neto y el 17% del impuesto a los combustibles líquidos se le da a ese resultado final. Por lo tanto, termina siendo mucho más que el 21% del IVA sobre el neto. Porque el impuesto a los combustibles líquidos se le aplica al resultado de la suma del combustible más del IVA. Entonces termina siendo un montón. Y luego se le aplica a todo eso el 1,7% del carbono, que termina siendo un montón más que el 1,7%.
Porque lo ideal sería que el impuesto se le aplique exclusivamente al neto. Que el impuesto al combustible líquido se le aplique al precio neto, que el impuesto al carbono se le aplique al neto y el IVA al neto. Entonces tenés un precio mucho menor al combustible. Todos estos tienen cláusulas gatillo. ¿Qué quiere decir cláusulas gatillo? Que corresponden a distintas cosas. Llámese inflación anual, interanual, llámese ventas de combustible por la contaminación, como le decía. Entonces, siempre todos los meses se tiene que actualizar los valores, porque estas leyes tienen estas cláusulas gatillo. ¿Cuál era el origen del ITC o del impuesto a los combustibles líquidos más el de carbono? Pero usualmente los combustibles líquidos es que se les destine para mejora de rutas. Cuando Javier Milei llegó, dijo, yo no voy a estar haciendo rutas, se va a hacer el sector privado, por lo tanto este impuesto no tiene sentido de existir, y cuando propuso eliminarlo, los gobernadores dijeron que no porque es coparticipable. Entonces el gobierno nacional renunció a su parte del impuesto y todo el impuesto a los combustibles líquidos se incorporó a la coparticipación. En algún momento se les dijo, bueno, arreglen ustedes las rutas nacionales, hubo ahí una pelea, pero todos los aumentos no es porque el combustible neto puntualmente aumente, sino porque todos esos impuestos que están ahí aumentan, incluyendo los impuestos municipales y provinciales, que también están. Que no son impuestos municipales directamente al combustible, sino otras cosas como carga y descarga, limpieza, aseo, barrido, qué sé yo. Son un montón de otros impuestitos más que se le agregan, entonces no sale lo mismo cargar combustible en 2 de Mayo que en Posada, no sale lo mismo cargar combustible en Iguazú que en La Plata. Cada lugar tiene sus impuestos y eso es lo que encarece. Pero el valor del combustible sí es el mismo y sigue siendo el mismo desde siempre. Yo sé que hay mucha gente que me dice, no, estaba 350, 400 pesos el litro. Eso eran solo los impuestos. El valor real estaba subsidiado. Así que bueno, mientras se van viendo los montos, las naftas y el diésel acumulan aumentos que, vuelvo a insistir, no son las naftas y los diésel, son los impuestos los que acumulan hasta un 39%. De hecho, todo lo que pasó con el canal de Hormuz, que en otros lugares se aumentó por el costo del barril, que ahora está por los $80 el barril, cuando llegó a picos de 101, 102, que tampoco es el máximo histórico, que el máximo histórico es 110 en la historia, nosotros seguíamos pagando el precio del combustible neto a valores de toda la vida, 84 centavos, 90 centavos de dólar. O sea que los aumentos no son por el conflicto con Irán, sino porque los impuestos, nada más. Y esto nadie lo explica, no entiendo por qué nadie lo explica. Así que nada, claro, vos vas al neto, desde febrero estaba 6.650, 8.690 los costos. Bueno, y los incrementos también son en Paraguay. Así que veremos. Todo esto se viene con todo. 2 detenidos por violentos asaltos en Posadas, hallaron armas y dinero en efectivo, drogas y bienes robados. 2 sospechosos fueron capturados durante el allanamiento en un barrio Horacio Quiroga. La policía incautó dinero, 2 revólveres, municiones, cannabis, pasamontañas, etcétera, etcétera. Bien por la policía. Bien por la policía. Bueno, el Hospital Madariaga, el Ateneo se convierte en cada cirugía en una elección compartida. Bueno, ahora básicamente el Hospital Escuela con los residentes en anestesiología se animan a revisar sus propios casos para salvar vidas. El servicio de anestesiología del Servicio de Escuela de Agudos Ramón de Madariaga llevó adelante un nuevo Ateneo informativo centrado en el análisis de politrauma o hemorragias masivas, en una instancia que reunió bajo el mismo objetivo los servicios de anestesiología, emergentología, terapia intensiva, hemodinámica y traumatología, con un propósito de revisar en conjunto todo lo que han hecho hasta ahora para sacar las conclusiones. ¿Por qué no está el video? Se eliminó el video. What? A ver. No está el video. ¿Por qué no está el video? What? Qué raro, ¿no? Pues no está el video. Qué loco. ¿Por qué lo habrán borrado el video? Porque estaba lindo el video, lo estaba mirando. Ok. Bueno, no está el video. No lo vamos a ver. Le quiero dar play. Claro, no tiene una previsualización. Habrá algún inconveniente, por eso lo habrán bajado el video. O habrá cambiado de dirección y no está indexado a la página. Pero estaba muy bueno el trabajo que hicieron en este análisis con los resultados parciales. Estaba muy, muy, muy bueno. En una década, las familias tabacaleras de Misiones se redujeron del 33 al 5%. Las viviendas con techo de cartón también aumentaron, aunque ustedes no lo crean. Del 2009 al 2019 es la fecha en donde más
se ha reducido las familias tabacaleras. Bueno, obviamente hay muchísimas otras cosas más, hay muchas mejoras institucionales e infraestructura que se han mejorado. Claro, los techos de cartón prácticamente desaparecieron. Más acceso a la energía eléctrica, más arraigo, pero bueno. Así es como se está mejorando los techos de cartón, que antes ocupaban un montón, ahora son solamente un 5%, pero también se redujeron la cantidad de familias que viven del tabaco. Discusión para terminar con Moyano. ¿Qué pasó con Moyano? Que, bueno, aparentemente tenía una novia, que es esta, aparentemente, que salió totalmente desnuda en la madrugada de hoy, que deambulaba por la avenida Libertador. Había una pelea ahí de pareja. Ella como que trastabillaba. Él la persiguió después. No sé qué historia hubo ahí. Voy a cortar el audio por las dudas porque si tiene algún... Bueno, una historia tremenda la de hoy. Hay una causa que se está investigando porque, bueno, aparentemente Candela Arizaga, una mujer de 23 años, el dirigente peronista, quedó detenido por lesiones y privación ilegítima de la identidad y la chica permanece internada en el hospital Pirovano. Bien, señoras y señores, ¿qué quieren que les diga? Esto es más o menos todo. Hay más información, por supuesto, pero como ustedes ya saben, las noticias últimamente escasean. La gente no quiere informar tanto como antes. Y les agradecemos, como siempre, estar acá con nuestras noticias en Canal 100, el canal de la cooperativa, y también en nuestro canal de YouTube. 3755-651822 es nuestro número de teléfono para cualquier consulta. Y nos estaremos encontrando, Dios mediante, el viernes a partir de las 20 horas aquí por las pantallas de Canal 100. Que tengan una excelente semana. Chau, chau.